Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco su participación en esta gran conferencia magistral que nos va a exponer el profesor don Dante Urbina Padilla. Él es economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Tiene un máster en economía en la Universidad Complutense de Madrid, España. Eh, bueno, según nos relató, acaba de terminar su doctorado exitosamente en economía en la Pontificia Universidad Católica de Perú y también es docente de la Facultad de Economía de Lima, de la Universidad de Lima, profesor de distintos ramos matrices de los economistas como economía general, microeconomía, macroeconomía, estadística, etcétera. Tiene un libro que se puede adquirir y comprar en Amazon, que ha sido un bestseller en Amazon, un extraordinario libro que se llama Economía para herejes, desnudando los mitos de la economía ortodoxa. Ustedes también lo pueden encontrar ahí en Amazon. Ha sido expositor en distintas universidades de Perú, España, Alemania. Tiene publicaciones de economía en revistas académicas de Estados Unidos, Reino Unido, India, China, Ucrania y Perú. Y bueno, también ha participado en otras redacciones de una serie de revistas especializadas en el tema. Hoy día, ¿no es cierto?, en esta oportunidad vamos a analizar junto a él, ¿no es cierto?, él nos va a exponer sobre el tema poco conocido, pero muy importante, que es lo relativo a, básicamente, una visión católica de la economía, la escuela de Salamanca versus la escuela austríaca, es decir, que analiza, se puede decir la escuela austríaca que apunta a la economía de libre mercado o el capitalismo propiamente tal, ¿ya? Haciendo un paralelismo entre estas dos escuelas, incluso señalando un elemento muy interesante, que hay algunos autores que postulan que el origen de la escuela austríaca nace en la escuela de Salamanca. Entonces, este tema es el que va a tratar el profesor Dante Urbina y lo felicitamos, profesor, por su éxito en su doctorado. Sabemos que un doctorado es un tema de arduo aliento y así que lo felicitamos porque el profesor acaba hoy día de terminar su doctorado y en forma exitosa en la Universidad de Lima, ¿no es cierto? En la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así es. Así que es un día especial para el profesor y qué más que nosotros feliz porque usted ha obtenido digamos, título académico que es muy difícil de obtener porque requiere mucho trabajo. ¿Ah? Bien, profesor, entonces aquí con toda esta cantidad de gente interesada y van a ir llegando, quizás lo vamos molestando porque van a ir llegando, para que comience usted su conferencia magistral. Excelente. Entonces, apagamos los audios, por favor, para que no haya ruidos externos. Listo. Respecto a la cuestión económica, lo que nosotros nos encontramos en el pensamiento social actual es que se ha heredado la falsa dicotomía de la Guerra Fría. Todo el pensamiento social sigue encerrado en la falacia del falso dilema de la Guerra Fría, de pensar que las únicas opciones para conceptuar la economía o para aplicar política económica o organizar la economía son un capitalismo puro de libre mercado, es decir, el liberalismo, o un socialismo estatista o totalitario de corte marxista. Entonces, estos extremos del liberalismo por un lado y el marxismo por otro suelen ser aquellos extremos que jalan el pensamiento social y económico, como dos imanes, y yo diría dos imanes malignos, como Escila y Caribdis, cuando más bien habría que pasar con cuidado de no tocar esos extremos.
Cuando uno ve la economía desde fuera, pues puede pensar esto, que simplemente se trata de elegir entre si uno va a ser liberal o marxista, y punto. Algunas personas con un poquito más de conocimiento o un poquito más, muy poquito a veces, de sofisticación intelectual, entenderán como una tercera alternativa al keynesianismo. John Maynard Keynes lo que plantea es una economía capitalista pero con intervención del Estado, ¿no? Aunque también para el caso de liberales extremos, para ellos el keynesianismo no sería más que otra forma de socialismo, ¿ok? Y seguirían encasillándolo en eso. Entonces vemos que la mentalidad social por lo general está muy reducida a tener espacio solo para la categoría de liberal o marxista. Entonces, si no eres liberal, eres marxista. Si no eres marxista, entonces tienes que ser liberal. Y alguno abre un espacio para lo keynesiano. No obstante, cuando uno entra a la investigación seria y académica de la economía y de la teoría económica, con lo que se encuentra es que existen múltiples formas de entender la economía, múltiples paradigmas. Así, tenemos enfoques como la economía conductual, el institucionalismo, el neoinstitucionalismo, la escuela post-keynesiana, la escuela regulacionista, la teoría de la dependencia, el enfoque estructuralista, la neuroeconomía, la economía experimental, la economía neo-schumpeteriana, etc. Lamentablemente, ni siquiera en la educación universitaria formal en las facultades de economía del mundo se suele poner énfasis o se suele dar a conocer este pluralismo epistemológico sobre la cuestión económica. Y en particular para el católico encontramos una situación difícil entonces, porque el magisterio de la Iglesia Católica en su doctrina social ha condenado ambos extremos de los que estaba hablando al inicio. Por ejemplo, Juan Pablo II en la Solicitud Rei Socialis, una encíclica y por tanto magisterio, en el numeral 21 dice que la doctrina social de la Iglesia asume una actitud crítica ante los dos sistemas económicos y sociales, el capitalismo liberal y el comunismo marxista. Entonces, es sumamente valioso, especialmente que los católicos, en tanto ya el magisterio ha puesto condena sobre los extremos mencionados, que seamos conscientes de que existen otras formas de concebir la economía. Y en particular, existe una escuela de pensamiento económico que ha existido a lo largo de la historia, que lo que nos brinda es un enfoque católico de cómo entender la economía. No se trata, por supuesto, acá de que la fe católica en tanto tal tenga que dar recetas de política económica, pero de lo que se trata aquí, y ya voy a hablar de frente de la Escuela de Salamanca, es que hay ciertos presupuestos filosóficos, antropológicos, ontológicos, que funcionan como base implícita en la construcción de una teoría económica o de una comprensión en la economía en la Escuela de Salamanca, y esos presupuestos de fondo están identificados con la fe católica. Entonces, en concreto, no en la escuela marxista, ni en la escuela austriaca o la escuela neoclásica, siendo esta última la dominante en la enseñanza de la economía, encontramos propiamente un trasfondo filosófico en armonía con la visión católica, sino que esto lo encontramos más bien en versiones como la Escuela de Salamanca. Entonces, lo que voy a presentar a continuación, junto con algunas aclaraciones previas, es la destrucción de un mito, porque algunos pretendidos católicos liberales han venido a vender el mito de que la escuela austriaca de economía que propugnaría un modelo de capitalismo liberal no sería más que un desarrollo o encontraría un antecedente en la escuela de Salamanca, que fue una escuela de pensamiento católico. Entonces, bajo la falacia de presentar a la escuela austriaca como una especie de escuela de Salamanca 2.0, estos católicos liberales quieren hacer pasar precisamente a la escuela austriaca como compatible con una visión católica. En tanto la escuela de Salamanca es propiamente católica y nos estarían aquí vendiendo gato por liebre diciendo que la escuela austriaca tendría por antecedente a la escuela de Salamanca, se seguiría del razonamiento de que la escuela austriaca podría ser mantenida por un católico y que un católico podría propugnar un modelo de capitalismo liberal como el que plantean los austriacos.
voy a derribar en esta exposición tal falacia, tal premisa falsa de que la escuela de Salamanca haya sido el antecedente de la escuela austriaca. Va a haber 3 secciones en lo que sigue. La primera la titulo Una visión moral de la economía. La segunda, una visión católica de la economía. Y la tercera, el plato fuerte de la ponencia, será Escuela de Salamanca versus Escuela Austriaca. 7 puntos de oposición. Vamos con las secciones. Primero, una visión moral de la economía. A ver, la Escuela de Salamanca es una escuela, pues, que se ubica más o menos a fines de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna. Y se trata fundamentalmente de pensadores hispanos, que son herederos del mejor marco filosófico que tenemos en la historia de la teología católica, el tomismo. Entonces, son pensadores hispanos que heredan la filosofía y teología tomista y la van a aplicar ese marco filosófico de forma más específica para el entendimiento de cuestiones jurídicas, políticas y económicas. Es un pensamiento social de inspiración y base filosófica católica. Entonces, en esta primera sección lo que quiero precisar es que la escuela de Salamanca, esta católica escuela de Salamanca, no separa la economía de la moral. Hoy en día, cuando tú vas a una facultad de economía, lo primero que te van a decir, luego de la definición de economía, es una distinción entre economía positiva y economía normativa. Te van a decir, la economía positiva es la de los hechos y la economía normativa es la de los valores. Entonces suena como que lo que importa es los hechos, la economía positiva y, bueno, la economía normativa es una especulación sobre valores abstractos o un mundo platónico de valores. Y aquí hay una gran falacia. Ya el gran economista, premio Nobel de 1998, Amartya Sen, señalaba que la distinción entre hecho y valor ya implica una valoración. Cuando tú dices, esto es un hecho y esto es un valor, estás haciendo una valoración. Al mismo tiempo, cualquier teoría positiva o pretendidamente meramente positiva, meramente descriptiva sobre la economía, presupone ciertos valores antropológicos, ontológicos, epistémicos e incluso morales de forma implícita. Que los que hagan tales teorizaciones no siempre sean conscientes de tales valoraciones, no implica que éstas no existan. Entonces, lo que quiero dejar en claro aquí es que se tiene que concebir a la economía no como separada de la moral, sino que todo fenómeno económico, en tanto corresponde a la acción humana, a la acción del hombre, tiene una dimensión moral. Y al tener una dimensión moral, en consecuencia, todo fenómeno económico es pasible de juicio moral. Ahora, en tanto más complejo sea el fenómeno económico, más complejo será la cuestión del examen moral del asunto. Pero no de ahí se sigue que no haya un examen moral simplemente porque el asunto sea complejo. De hecho, esa es la falacia en la que cae Hayek y que vamos a ver un poco más adelante discutiendo la noción de justicia. Entonces, algunos teóricos libertarios que pretenden compatibilizar su libertarismo o liberalismo o paleoliberalismo u otras hierbas con la fe católica, lo que tienen en común es que se aferran a la escuela austriaca de economía. ¿Ok? O sea, a mí que no me vengan con salidas burdas, con que no, es que yo soy libertario. No, es que yo soy libertariano. No, es que yo soy liberal. No, es que yo soy liberal clásico. No, es que yo soy paleolibertario. Todas esas clasificaciones me las simplifico con una simple cuestión. Tú tienes como tus principales referentes de economía a los teóricos de la escuela austriaca, eres partidario de la escuela austriaca, propugnas las ideas económicas de von Mises y von Hayek, y eso es lo que yo me he encontrado. Hay gente que me dice, oh Dante, pero esa crítica que tú estás haciendo solo afecta a los libertarios, pero no a los paleolibertarios. Y luego te pones a escuchar a los pretendidos paleolibertarios y de referencia económica te traen a Mises y Hayek. Y en lo que yo me estoy centrando en criticar es al liberalismo de la escuela austriaca. Entonces, algunas de estas personas plantean la siguiente crítica o réplica a mis críticas. Dicen,
Al criticar a la escuela austríaca economía, no se puede saltar de lo descriptivo a lo normativo. O sea, en virtud de que en mi cuestionamiento a la escuela austríaca introduzco, claro está, elementos normativos, dicen, no, es que no es legítimo plantearlo así porque la escuela austríaca es simplemente un corpus descriptivo, positivo, de teoría económica neutra, y tú no lo puedes jugar con valoraciones. Eso es una gran falacia. Vamos a definir primero lo que es la escuela austriaca. La escuela austriaca es un enfoque económico nacido en el marco de la modernidad, y yo hasta podría decir del modernismo, de la herejía modernista, un enfoque económico que tiene por núcleo la noción de orden espontáneo y tanto aboga por un capitalismo liberal. La idea de orden espontáneo es que no se requiere de ninguna instancia consciente para organizar la economía, sino simplemente deja a los individuos a su libre albedrío y sin necesidad de una organización consciente se generará un orden económico natural o espontáneo. Y esa será la mejor forma posible de organizar la economía. Entonces, si uno revisa el debate que yo tuve contra Gabriel Zanotti sobre la cuestión de la compatibilidad o no de fe cristiana o filosofía cristiana, en los términos del debate, y Escuela Austríaca de Economía, frente a la apelación de Zanotti de que el núcleo de la Escuela Austríaca es un asunto puramente técnico, neutro, independiente de estas valoraciones y discusiones, yo lo respondí durante el debate, solo que hay que ver las cuestiones con atención. Respondí lo siguiente, le cito textualmente mis palabras, y ante esto diré que no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque lo pueden ver en el debate. Luego, dice que he confundido cosas, que no he entendido el núcleo y algo por el estilo. En primer lugar, no seamos artificiosos. Cualquiera que sepa bien de epistemología entiende que todo núcleo de una propuesta científica en ciencias sociales está asociado, uno, a una antropología subyacente, a un concepto de hombre, y la noción de ser humano que tienen los liberales austriacos no es compatible con la visión cristiana. De otro lado, todo corpus de proposiciones científicas en ciencias sociales tiene implicancias sociales. Por ejemplo, si los austriacos proponen el orden espontáneo, lo que van a defender es un capitalismo liberal. Entonces, ahí ya lo respondí, porque señalé que en ciencias sociales toda teorización va a presuponer una antropología implícita, y eso ya no es neutro, no es un asunto meramente técnico, es un asunto de orden filosófico, de antropología filosófica. Y dos, todo corpus teórico en ciencias sociales tiene implicancias sociales. Yo no veo ningún economista austriaco que abogue por intervención del Estado a gran escala o que no esté de acuerdo con un capitalismo liberal. Precisamente el corpus teórico de orden espontáneo, que es el núcleo central de la escuela austriaca, lo lleva a abogar necesariamente por una instancia de capitalismo liberal. De este modo, la escuela austríaca no es un corpus meramente descriptivo, como si solo tuviera proposiciones del tipo son las 3 de la tarde, el dólar subió 5 puntos, las exportaciones cayeron en un 10%, etc. No. La escuela austríaca tiene supuestos normativos intrínsecos, esenciales a su construcción. Se los voy a explicitar. La libertad es buena. El libre mercado es la mejor forma de organización económica. La regulación del mercado es mala. La coacción estatal es lo peor. Entonces, escuchen ustedes a los teóricos de la escuela austríaca explicando sus propias teorías. Leamos directamente los libros de Mises o de Rothbard. Y estas valoraciones son sistemáticas en la construcción de la teoría. No es un corpus de conocimiento neutro. Asimismo, no hay ni un solo economista de la escuela austríaca que crea en el núcleo de la escuela austríaca, es decir, en el orden espontáneo, y que a la vez proponga un modelo que no sea el capitalismo liberal o incluso anarcocapitalismo, en ciertos casos extremos. Finalmente, para cerrar esta sección, responderé que Zanotti cae aquí en una falacia del embudo. ¿Por qué? Porque tanto se rangan las vestiduras los católicos liberales de cómo es posible que Dante cuestione por asuntos normativos a una teoría económica como la austríaca, pero cuando se trata del marxismo, ellos sí hacen eso. O sea, ellos tienen el derecho de hacer eso y yo no. Esto es un doble estándar. Y se lo voy a mostrar con la dinámica misma del debate. Si ustedes revisan con paciencia el debate que tuve contra Zanotti, hay un momento en que Zanotti cuestiona la teoría marxista de la explotación capitalista, la de la plusvalía. Y el argumento que da Zanotti es
que los católicos que creen en la teoría marxista de la explotación capitalista luego pueden terminar en la teología de la liberación. Entonces, él sí tiene derecho a hacer vinculaciones teológicas, sociales y epistémicas a nivel valorativo contra la escuela marxista, pero yo no tengo derecho a hacerlo contra la escuela austriaca. Eso es un doble estándar. Pasamos a la segunda sección de esta conferencia. 2. Una visión católica de la economía. Contrastemos a los autores hispanos de la escuela de Salamanca con los de la escuela austriaca. Los autores hispanos tomistas de la escuela de Salamanca toman al magisterio como regla de fe. Para ellos el magisterio católico no es algo opcional o opinable, es su regla de fe. En cambio, los autores de la escuela austriaca o rechazan explícitamente o relativizan el magisterio. Les voy a mostrar, por ejemplo, evidencia de esto. Pero vamos a responder una objeción para matar dos pájaros de un solo tiro. Una falacia a la que apelan los defensores de un catolicismo liberal frente a los argumentos que he exprimido es la siguiente. Que los economistas austriacos Mises y Hayek hayan rechazado el catolicismo no demuestra nada porque es irrelevante su juicio como teólogos. Entonces, claro, estos católicos liberales dicen, bueno, si Ludwig von Mises habló mal de Jesús, eso es su opinión particular como teólogo que ni teólogo era, pero no afecta la validez de su juicio como economista. Entonces, la defensa que dan, lo podemos aceptar como economista y rechazar su opinión teológica. Vamos a mostrar la falacia implícita en tal respuesta. Miren, el punto es que Mises y Hayek no rechazan el catolicismo meramente por dogmas como la divinidad de Cristo o la Inmaculada Concepción de María. La razón que yo he hecho notar en las citas que he realizado en mis conferencias previas o el debate de referencia, por la cual los más importantes teóricos austriacos, Mises y Hayek, rechazan el catolicismo, es por la doctrina social católica misma sobre la economía. Entonces, no es que ellos meramente sean unos no creyentes por un asunto de la Inmaculada Concepción o las imágenes o la Eucaristía. No, su pelea es contra la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, Ludwig von Mises, en su obra Socialismo, parte 4, capítulo 3, dice, los evangelios están llenos de resentimiento. Asimismo, en la misma obra, dice, las palabras de Jesús están llenas de resentimiento contra los ricos. Ahora bien, este no es un juicio teológico que está realizando Mises, no, sino se trata de un juicio general que hace el austríaco Ludwig von Mises como investigador social, no como teólogo, sino como investigador social, con base en su teorización de la mentalidad anticapitalista. Von Mises tiene escritos que, con ese título, La mentalidad anticapitalista, y no como teólogo, sino como científico social, califica que los que se oponen al capitalismo, libre mercado, es porque son resentidos sociales, por ejemplo. Entonces, ese argumento que él saca como científico social simplemente se lo está aplicando a Jesús. Entonces, yo no estoy cuestionando las creencias teológicas de Mises, yo estoy cuestionando su juicio como científico social sobre esta cuestión. Luego, hay que entender que esta no es una mera opinión particular desconectada de su visión como economista liberal, en el caso de Mises, sino la aplicación a un caso particular, sea Jesús o los evangelios, de un diagnóstico general que ha hecho sobre las posiciones político-económicas. Entonces, legítimamente se lo puede cuestionar allí, y no es que esté hablando de Mises como teólogo, lo estoy cuestionando en su juicio como científico social, político y económico. Luego, vamos a ver qué es lo que dice Friedrich von Hayek en su obra Derecho, Legislación y Libertad, volumen 2, abro cita. Especialmente la Iglesia Católica Romana ha hecho la búsqueda de la justicia social parte de su doctrina oficial. La justicia social es simplemente una superstición cuasi religiosa. Entonces, esto no es un juicio simplemente como teólogo sobre la Inmaculada Concepción o la Asunción de María a los cielos. Este es un juicio del economista austriaco Hayek sobre la visión que tiene la fe católica sobre una cuestión de economía, en tanto la valoración moral, hablando en términos de justicia en el marco económico. Hayek lo rechaza como superstición cuasi religiosa. Queda pues refutada la falacia de estos liberales. Vamos pues al plato fuerte de la conferencia, sección 3. Escuela Salamanca versus Escuela Austriaca.
7 puntos de oposición. No puedo aquí dejar de dar créditos a mi amigo, el economista español Daniel Marín. Él es un gran defensor de la Escuela de Salamanca y ha difundido muy bien todo un conjunto de argumentos bien documentados en contra de esta mentira de que Escuela Austriaca y Escuela de Salamanca sean compatibles o que la Escuela de Salamanca sea el antecedente de la Escuela Austriaca. Vamos entonces, sin más preámbulos, ya a los 7 puntos de oposición. Primer punto, el señorío de Cristo. Dice Ludwig von Mises en su libro La acción humana, capítulo 8. Cabe mencionar que este es el libro más importante o el más influyente entre los seguidores de la escuela austriaca. Abro cita. Los liberales nada tienen que oponer a las creencias religiosas, en tanto y en cuanto éstas no interfieran con los asuntos sociales, políticos y económicos. Entonces, en la visión de von Mises es, sí, los liberales podemos permitir las creencias religiosas mientras no pretendan interferir. Entonces, claro, cuando surge alguien como yo a proclamar el señorío de Cristo Rey también en el ámbito económico y jurídico, pues saltan, ¿no? Porque a ellos no les gusta esa interferencia. Ahí está la bandera de la serpiente, pues no te metas conmigo, no interfieras aquí. O sea, Jesús, tú quédate en la capilla con Eucaristía y que te comulguen, pero no pretendas que los principios cristianos vengan por la vía de la legislación e influyan en la economía. Eso sí, no. No, esa es la lógica de los liberales. En cambio, Luis de Molina, y acá cuando hablamos de Luis de Molina nos referimos al gran teólogo, pues padre de la visión conocida como molinismo. Él fue un representante de la Escuela de Salamanca. Luis de Molina, en su libro sobre la justicia y el derecho de 1593, tratado 2, disposición 28, numeral 1, dice: Cristo en cuanto Dios es por derecho de creación Señor de todas las cosas. No dice que es Señor simplemente nuestra vida privada o nuestras almas privadas, sino de todas las cosas. Y esto incluye las instancias públicas de la economía, el derecho y la política. Segundo punto de oposición. La finalidad del orden político, el objeto del orden político. Dice Murray Rothbard, teórico de la escuela austriaca, en su obra La ética de la libertad, capítulo 30. Abro cita. Por cierto, me he hecho la costumbre de citar por capítulo en vez de por número de página últimamente, porque como hay diferentes ediciones para las personas que quieren verificar, es mejor que busquen en los capítulos. Cito. La total libertad es el más alto fin político. Entonces, el fin de la organización política, según Murray Rothbard, es la total libertad. Y la total libertad, tal como lo entienden los teóricos liberales, es la libertad negativa, o sea, de no interferencia, que cada uno siga su proyecto de vida con respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo y que el Estado no se meta. Esa es su concepción de libertad. Vamos a ver qué dicen los teóricos de la Escuela de Salamanca, por la voz del gran Francisco de Vitoria, en su libro De Potestate Ecclesiae Prior, 1532. La finalidad del poder civil es hacer y mantener a los hombres buenos y volverlos diligentes, es decir, dotados de virtudes. Entonces ya se ve la diferencia de concepción. De hecho, si revisan mi debate contra Gabriel Zanotti, cuando eventualmente comenzamos a discutir la posibilidad de que se pueda tener en cuenta la moral en la economía práctica, al final Zanotti, más allá de las cosas que dice, termina diciendo, bueno, pero yo creo que cada vez se va a dar más peso a la privacidad. Entonces la privacidad es que cada uno haga como le parezca y el Estado no se meta. Punto. Ya, uno puede estar de acuerdo o no con esa idea, pero que no me vengan a decir que ese tipo de idea que se propugna en línea con la escuela austríaca va a tener como antecedente a la escuela de Salamanca, que tiene a gente como Francisco de Vitoria diciendo que la finalidad del poder político es hacernos y mantenernos virtuosos, no meramente libres, sea para el bien o para el mal o para nuestros irrestrictos proyectos de vida. No, en concreto, virtuosos. Tercer punto, oposición, la teoría del valor. Acá viene una gran mentira que cuentan los católicos liberales. Vienen a decir que la escuela de Salamanca, la católica, respetable escuela de Salamanca, planteó la teoría subjetiva del valor. Entonces dicen, como esta escuela planteó ya la teoría subjetiva del valor, ese fue el principal antecedente de la escuela austriaca. Falso. Vamos a leer lo que dice Murray Rothbard en su obra Historia del Pensamiento Económico,
Dice, volumen 1. En vez de ingenuos teóricos del valor que basaban este en el trabajo o en el coste de producción, puede considerárseles incluso protoaustriacos en cuanto a exponentes de una sofisticada teoría subjetiva del valor y el precio. Acá está hablando de la Escuela de Salamanca, o sea, Rothbard está diciendo que la Escuela de Salamanca habría planteado una teoría subjetiva del valor, ¿no? O sea, la mentira que les estaba diciendo que ellos dicen. Vamos a ver qué dice la Escuela de Salamanca por la boca de tal vez el más grande de sus representantes, Francisco Vitoria, o para ser más preciso, por la pluma. Aunque en esas plumas que escriben estos hombres santos, pues escriben como hablando, escriben con fuego. Comentario a la secunda de Aquino, ¿no? 1535, cuestión 77, artículo 1. Cuando son pocos los vendedores de un artículo, o sea, de un producto, de un artículo, y no tiene aún el precio fijado, los vendedores pueden hacer una subida razonable en relación con los gastos, trabajo, peligro y escasez. Entonces, aquí Francisco Vitoria está vinculando la cuestión de la fijación del precio no meramente a la subjetividad del comprador o del vendedor, sino a cuestiones objetivas como el trabajo. Entonces, el trabajo entra como elemento del valor y los gastos incurridos. Entonces, no me vengan a decir que era una pura teoría subjetivista. Cuarto punto de oposición, la justicia en el mercado. Dice Friedrich von Hayek, Derecho, Legislación y Libertad, volumen 2. En una sociedad libre, en la que la situación de los diferentes individuos y grupos no es consecuencia del designio de nadie, las diferencias de remuneración no pueden en rigor ser calificadas de justas o injustas. Nada tiene que ver con la forma en que el proceso impersonal del mercado asigna el dominio de los bienes y servicios. No puede ser tal proceso justo ni injusto, por tratarse de resultados que no han sido pretendidos ni previstos. En resumen, lo que está diciendo Hayek es que el mercado es una estructura tan compleja e impredecible que no puedes calificar a los resultados de mercado como justos o injustos. La categoría justicia no aplica al análisis de cuestiones de mercado. Vamos a ver qué dice la Escuela de Salamanca por Luis de Molina en su libro sobre la justicia y el derecho, tratado 2, disposición 349, numeral 1. Peca la persona que compra a un precio inferior a la mitad del justo y vende a un precio superior al justo en la mitad del mismo. Y tanto en el fuero interno de la conciencia como en el externo está obligada a restituir. Miren lo que dice Molina, no dice meramente que por una cuestión interna de tu moral personal, individual, privada, tú podrías libremente restituir, no. Dice que está obligado, no es algo liberal, opcional, obligado externamente a restituir. Y puede darse la sanción de la ley para procurar que se cumpla tal obligación, porque está hablando de una obligación externa y ya no de una pulsión interna simplemente del individuo. Entonces, vemos que que Luis de Molina le está aplicando la categoría de pecado a la cuestión de una transacción de mercado. Está aplicando la noción de justicia y que si hay una injusticia hay que reparar tal injusticia. No puede decirse que eso es un antecedente de la escuela austriaca. Punto 5. Los alcances del libre mercado. Dice Friedrich von Hayek en su artículo El uso del conocimiento en la sociedad, publicado en la American Economic Review en 1945. Cito: lo único que precisan saber los usuarios de estaño es un mineral, es que parte del estaño que solían consumir se está utilizando ahora de una forma más rentable en otro lugar. Ni siquiera necesitan saber dónde ha surgido la necesidad más apremiante o en favor de qué necesidades deberían administrar la oferta. O sea, lo que está diciendo Hayek aquí es que en un esquema de libre mercado, si tú ves que sube el precio del estaño o de cualquier bien, puede ser el pollo frito, el papel, el pan, etcétera, si verdaderamente hay libre mercado, simplemente puedes confiar en que el mercado lo está haciendo bien. Y que si sube el precio es porque en otro lado lo están necesitando más. Veamos, en cambio, lo que dice Francisco Vitoria en el comentario in secunda secunde, cuestión 77, artículo 1. Solo porque otro necesite una cosa, necesite más una cosa, no tenemos derecho a vendérsela más cara.
Entonces, de acuerdo a Hayek, en el mero libre mercado, que no sería pasible de que se le aplique la noción de justicia o injusticia, el precio libre mercado es el precio suficiente, punto. Y las cosas se estarían distribuyendo bien si es que todo es libre. En cambio, Francisco de Vitoria entiende que si uno vende una cosa más cara a alguien porque está en situación de necesidad, comete injusticia. ¿Cómo es esto? Piensen en la teoría austríaca del valor subjetivo. Si yo estoy bien hidratado y necesito comprar una botella de agua porque quiero, no estaría dispuesto a pagar demasiado por la botella. Entonces el vendedor podría vendérmelo, no sé, a 50 centavos, por ejemplo, una botella de agua. Pero supongamos que yo estoy muy deshidratado, me encuentro con mucha necesidad de tomar agua y no tengo así nomás disponible el acceso al agua, o todas las opciones disponibles me ofrecen el mismo precio. Y viendo que se está en un sitio donde hay mucha escasez de agua, que yo estoy muy necesitado de agua, viene un vendedor y me dice, ya, te cobro $10 por esta botella de agua. Libremente, sin que el Estado me coaccione, yo puedo pagar los $10. Y libremente esa persona puede ofertarme la botella de agua a $10 y puede libremente hacerse la transacción. Pero lo que dirá Francisco Vitoria es que el cobrar más caro porque otro simplemente esté en situación de necesidad es pecado, es inicuo, es injusto. No solo, no solo injusto a nivel moral, sino también a nivel jurídico, porque ellos eran teóricos del derecho que estaban discutiendo estas cosas a nivel jurídico. Punto 6 de oposición. Las transacciones inmorales. Dice María Blanco, gran difusora de la escuela austriaca, en su libro Las tribus liberales, 2014, páginas de las 150 a las 151. Se lo digo con especificidad porque la cita es aberrante, para que la puedan verificar. Nos rasgamos las vestiduras ante el horror que supone la prostitución infantil. Los mismos que se alzan en la tarima de la superioridad moral occidental te señalan con el dedo cuando dices, es que tienen que comer, como si eso te hiciera a ti una defensora de la prostitución infantil, cruel y despiadada. Pero insisto, tienen que comer. Fin de cita. Entonces, en esa cita ella se está quejando de gente como yo. O sea, gente que viene a dar una conferencia y que en nombre de la moral y que en nombre de una visión moral de la economía dice, oye, hay ciertas transacciones que por más que puedan ser libres hay que restringirlas. Por ejemplo, una muchachita libremente podría decidir acostarse con un turista que le ofrece un dinero. Y esto no es una cuestión que sea extraña, pasa en América Latina y hay zonas de Asia donde pasa mucho. ¿Ok? O sea, es todo un mercado que existe a este respecto. Bueno, en términos de no interferencia, de la libertad entendida como que uno siga su proyecto de vida mientras el Estado no se meta, sin necesidad de que el turista le ponga una pistola en la cabeza a la chica libremente puede elegir acostarse con él y él libremente le da el dinero para obtener el producto o servicio. Es una aberración tal tipo de situación. Entonces, por ejemplo, una persona como yo, sí, moralmente se indignaría porque esto es indignante y propondría instancias como ciertas restricciones legales. Y si esta niña o adolescente se ve impulsado a tal tipo de cosas, por cuestiones de restricción económica, yo podría abogar, por ejemplo, por una intervención estatal que apoye a las personas que están en este tipo de situación para que no tengan que llegar a esos extremos. Pero parece que hay unos liberales o incluso católicos liberales que estarían dispuestos a permitir la libertad de una señorita, o tal vez ni menor de edad, sino de una mujer pobre, de prostituirse en lugar de algo que sería lo más inmoral del mundo. Porque lo más inmoral del mundo sería que el Estado intervenga a dar subvenciones. ¿No? Eso sí sería horrible, horrible. O sea, podemos permitir, tal vez no que un adolescente, pero que una mujer adulta pobre, digamos una mujer de 20 años, pobre en una zona de Asia o Latinoamérica, en tanto sus restricciones económicas, se ve eventualmente empujar a la prostitución. Bueno, eso podría tolerarse o permitirse en la lógica de estos liberales. Pero un subsidio del Estado para ayudar a esas mujeres y que eso no suceda, no, eso es estatismo, esto es intervencionismo y no se puede permitir porque es lo más inmoral del mundo. Ven las locuras a las que llega ese tipo de enfoque. ¿Quién puede decir que la Escuela de Salamanca va a ser antecedente de tal tipo de aberración? De hecho, existen teóricos liberales, promotores del liberalismo,
que le han puesto su instituto Juan de Mariana. Pues bien, miren lo que dice el padre Juan de Mariana sobre este asunto. Abro cita. Se debe abolir de la República los burdeles como pública peste, donde las mujeres de prostituida vergüenza hacen miserablemente torpe ganancia. Esto es una intervención estatal fuerte de prohibición. Juan de Mariana, de Spectaculis, 1609, capítulo 25. Vamos al punto final. Los impuestos. Miren lo que dice Murray Rothbard en su libro La ética y la libertad. Los impuestos son un robo, sencilla y llanamente. Un robo en una gran y colosal escala que ningún criminal reconocido esperaría siquiera cubrir. Contra esto dice el padre Juan de Mariana sobre la institución del reinado, 1599, libro 3, capítulo 8. Abro cita. La primera razón que debe tener un gobernante para aliviar la miseria y socorrer a la plebe consiste en que si los ricos se viesen obligados a derramar lo que sin medida alguna acumularon, pertenecerían aquellas riquezas a muchos y no faltarían a nadie alimentos. La gente del Instituto Juan de Mariana, pues, puede estar de acuerdo o en desacuerdo, muy probablemente estará en desacuerdo con esta idea del padre Juan de Mariana. O sea, de que se pueda gravar a los ricos para hacer una redistribución en favor de los pobres. A ellos esa idea les pareció una aberración. Bueno, entonces, o cambian de pensamiento o le cambian de nombre al instituto, ¿no? Conclusión final. Para cerrar esta conferencia, no creo que podría hacer mejor homenaje a mi amigo, le recomiendo su trabajo, de mi amigo Daniel Marín, que citándolo. Entonces cierro esta conferencia con sus palabras, en su libro Destapando el liberalismo. La escuela austríaca no nació en Salamanca. Publicado en 2018, página 93. Dice Daniel Marín. Salamanca es hija de Roma, no padre de Austria. Muchas gracias. Muy bien, Dante. Muy iluminativa, muy explícita la conferencia. Y entramos entonces en la etapa de la ronda de preguntas, acotaciones, alcance que pudiesen hacer todos los que están participando en esta conferencia. Así que cedo a continuación la palabra para que puedan hacer algún tipo de pregunta. Acá ha levantado la mano el centinela. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Yo soy Emilio Urdapilleta, les hablo desde Asunción del Paraguay, más bien desde Luque, Paraguay. Y bueno, es un gusto comunicarme con los amigos de Perú. Yo siempre digo que lastimosamente en tiempos de los Borbones, aquí en la era imperial de España, cercenaron la unión natural que existía entre Perú, Bolivia y Paraguay y se creó un ente, digamos, extraño llamado Virreinato del Río de la Plata, absolutamente antinatural, que hizo que Paraguay, Bolivia y Perú, que siempre, bueno, no sé si ustedes son de Chile, creo que hay gente de Chile también. Eh, pero hablando un poco con la gente de Perú también, no sé si hay gente del Perú aquí. Sí, sí, hay. ¿Perdón? Yo, por ejemplo. Ah, claro, claro, por eso mismo. Eh, Se creó algo antinatural que hizo que se separen, se separe o se rompa un eje histórico que era el eje Lima, Charcas, Asunción. Lima, Charcas, Asunción. ¿Cómo nosotros podemos trabajar para reconstruir un poco ese eje Lima, Charcas, Asunción? Un eje que es sumamente eh, a su manera, porque Bolivia tiene su manera, Perú tiene su manera y Paraguay también, pero es un eje, digamos, conservador e incluso a su manera reaccionario también. ¿Cómo, cómo podríamos hacerlo, restaurar esa hispanidad perdida que nos unió alguna vez y que nos, en la época de esplendor del Imperio Español con los Austria?
¿Qué decís, Dante? ¿Cómo podríamos lograrlo? En el caso del contexto de América Latina y Sudamérica, mejor silencien los audios para que no haya doble sonido. ¿Sí? Sí, En el contexto de América Latina y Sudamérica, ha habido intentos de hacer una especie de unión latinoamericana o sudamericana, pero han sido muy limitados, ¿no? En el caso del propio Bolívar tenía este tipo de ambiciones, pero sí, por algo se fragmentó todo lo que era la hispanidad aquí en América, es precisamente por esos procesos de independencia, que esos procesos de independencia no ha sido más que trasladar la instancia de dependencia. Antes teníamos una dependencia, sí, pero jurídicamente vinculada, legítima, digna con respecto al Imperio Español, del cual éramos parte, o sea, éramos parte misma del Imperio Español, para luego pasar a ser uno de los proveedores de materias primas de Inglaterra, nación protestante capitalista, y luego el imperialismo estadounidense nos trataba a Latinoamérica como su patio trasero, ¿no? Entonces, tanto se echa la culpa de los problemas de América Latina a España, cuando si uno investiga la historia económica con más cuidado, la debacle de América Latina viene sobre todo en contextos donde Inglaterra y Estados Unidos han tenido más influencia y presencia. De hecho, entre Perú y Chile, lamentablemente, hay como un enfrentamiento histórico, particularmente en el siglo XIX, la Guerra del Pacífico, Chile, Bolivia involucrado también. Y lamentablemente ahí hay como una especie de revanchas históricas y todo eso, lo cual es una tontería por motivo de que al final quien estuvo detrás de esto es Inglaterra. O sea, la pelea, por ejemplo, entre Perú y Chile no es una cuestión que debería realmente hacernos pelear a peruanos y chilenos. Más bien los dos, tomando conciencia histórica, deberíamos darnos cuenta de que Inglaterra fue la que generó un contexto para sus intereses de cosas que no convenían ni a Perú, ni a Chile, ni a Bolivia, ¿no? Entonces yo diría que se debe difundir el conocimiento histórico de estas cuestiones. Para que haya una hispanidad, ahorita políticamente no es que se pueda hacer de la noche a la mañana este tipo de uniones. Por ejemplo, se plantean mecanismos como la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, o el Mercosur, con Mercado Común del Sur, pero a final de cuentas esos esfuerzos quedan en nada. Son instituciones supranacionales que quedan en el papel y no se hacen alianzas fuertes, porque falta la cohesión cultural. Y eso va a llegar por un proceso de largo aliento en que comencemos a organizar eventos como este. Por ejemplo, los organizadores de este evento son fundamentalmente Chile, y han a su vez vinculado gente argentina y se está conectando gente de muchos países. Y asimismo el ponente, yo soy peruano. Entonces, en la medida en que comencemos a generar asociaciones, redes, a difundir estas ideas, iremos creando las condiciones culturales para que se pueda retomar pues una mayor unidad política basada en lo cultural. Porque cuando la unidad política se debe simplemente a intereses coyunturales, hasta después vienen guerras. Y eso no está bueno. Lo óptimo es que nos comencemos a unir desde nuestra conciencia cultural. Pero soy consciente que esto no es fácil y eso va a demorar mucho. Yo quisiera nomás, te agradezco por tu respuesta, Dante, querido. Eh, Quisiera nomás, ya que mencionaste Inglaterra, nosotros en Paraguay con mucha propiedad podemos hablar de lo que hizo Inglaterra con nosotros en la guerra de la Triple Alianza, que fue la guerra más grande de América Latina, la más grande de América Latina, y que hasta ahora nos pretenden escribir la historia, como lo hicieron con las independencias, escribieron ellos la historia, y como lo hicieron con tantos procesos en que fragmentaron al imperio español. Y simplemente agradecerte por esa respuesta que nos trae mucho a la luz la acción del enemigo eterno de la hispanidad, que fue Inglaterra, en nuestros países, y cómo se encargó de dividirnos, porque hasta ahora esa rencilla existe. Esas rencillas de la guerra del Pacífico que estás mencionando existen.
son como heridas que nunca se curan, o esas rencillas de la guerra del Chaco que también tuvimos con Bolivia, son cosas que Paraguay tuvo con Bolivia, son cosas que de repente están abiertas, e incluso Malvinas le tocó a Argentina. Eh, claro, a diferencia nomás de que, bueno, seguramente hay muchos matices. No. Yo nada más quería agradecerles este breve tiempo porque nosotros en Paraguay creemos que tenemos que buscar como paraguayos una salida también hacia otros públicos y escucharlos a ustedes en Perú, en Chile. Nosotros siempre estamos muy concentrados en lo que pasa en Buenos Aires de repente. Entonces, por más que un saludo y un cariño a todos los amigos de Buenos Aires, si es que los hay, pero sí tratar un poco más de llegar a ustedes y bueno, que les agradecemos siempre el espacio y ojalá que sigan difundiendo las ideas. Nosotros tenemos un humilde canal de YouTube, si es que algún día alguno de ustedes quiere hablar, Cristian o Dante o el que sea, adelante, están todos muy bienvenidos para difundir también las ideas. Muy bien. Cristian, estás en silencio. El audio, Cristian. Está bloqueado tu audio. Cristian, está bloqueado tu audio. Ahí sí, ahí sí. En el fondo te agradecemos lo que tú señalas, y nos podrías enviar por el chat tu correo electrónico para poder comunicarnos y seguir, digamos, haciendo el vínculo y las relaciones que nos parecen muy adecuadas, sobre todo en torno a lo que tú planteas, que hay un fenómeno de alguna manera que ha ido creciendo en cuanto a la hispanidad, volver a Hispanoamérica y a esta estructura que tuvimos en su momento y que evidentemente lo que tú planteas es verdad, ¿te fijas? Y planteo lo mismo que tú, Dante, estoy de acuerdo contigo. Toda nuestra desgraciada, ¿no es cierto?, entre comillas, guerra que tuvimos, detrás estaba, ¿no es cierto?, como dicen, la perfia Albión. Estaba la perfia Albión, sin lugar a dudas. Bueno, sigamos entonces con las preguntas. Cristian Velázquez quería hacer una pregunta. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Cristian y a Dante por esta conferencia y por haber organizado esto. Y este tema es fundamental para lo que hoy día estamos viviendo, lo que se está produciendo hoy día, lo que se llama el globalismo, ¿ya? Que es una forma de economía que está orientada hacia las empresas transnacionales. O sea, todo este liberalismo termina en un monopolio de ciertos grupos ya a nivel mundial. Ahora, yo hoy quiero ir a algo muy, muy concreto. El liberalismo de la escuela austríaca parte de un error filosófico, la libertad como un principio de movimiento, como un principio primero, que prescinde de la verdad y de la justicia, y por lo tanto de la caridad. Entonces, de la caridad católica. La esencia de la escuela austríaca, y eso es lo que le voy a preguntar a Dante, radica en la caridad material católica, que es un principio secundario que se desprende del cristianismo, ¿ya? La religión cristiana es de orden sobrenatural, busca la salvación eterna del alma, pero tiene un carácter secundario, que es la caridad material. La primera caridad es espiritual y la segunda caridad es material. Entonces, la caridad material es la que prescinde la escuela austríaca, y prescinde de Dios como principio y fundamento de la sociedad, y prescinde también de la justicia que se deriva de ese principio. ¿Estoy en lo correcto? Pues simplemente voy a leer una cita de Ludwig von Mises, La acción humana, capítulo 8, economista austriaco. Abro cita. La cooperación social no tiene nada que ver con el amor personal o con un mandamiento general de amarse los unos a los otros. Así que el mismo Ludwig von Mises le da directamente la razón en formular que el entendimiento que ellos tienen de la interacción económica es tal que va a prescindir de cualquier dimensión que podamos asociar a la caridad. Pero dicho esto, y ahora pasando de lo teórico
a lo concreto, porque hoy día estamos haciendo una teoría económica, pasemos a los aspectos concretos. Dante, ¿cómo podríamos nosotros, y esa es la pregunta concreta que se desprende de lo primero, cómo nosotros podríamos implementar ya una economía católica? ¿Cómo nosotros en lo concreto? ¿Cuál es nuestra propuesta? Porque tú hablaste de las distinciones. Ahora, las propuestas concretas de reformar la economía. Ya, transformarla en una economía donde esté la justicia y esté también la caridad humana, ahí, y no el valor como un principio de movimiento per se, ¿ya? Y la búsqueda de la riqueza como un principio también individualista, que es propio del liberalismo. Entonces, ¿cómo implementarías tú, en lo concreto, en los países, en estos países, en Perú, en Chile, en los países latinoamericanos, cómo implementarías tú una economía católica, tú siendo doctor en economía? Bien, tal cuestión empírica daría lugar de por sí no a otra conferencia, sino a una serie de conferencias si ya se pide especificidad para Perú, para Bolivia, para Chile, porque hay condiciones específicas. Comenzaré haciendo algunas previsiones y luego dando algunas ideas de implementación concreta, pero es simplemente ideas como una aproximación, porque esto requeriría un tratamiento mucho más detallado. Lo primero es que la doctrina social de la Iglesia no se encarga directamente de establecer política económica, sino establece principios que pueden y deben traducirse en ciertas formas de política económica. Ahora, cómo esos principios se traduzcan en política económica puede ser de distintos modos. Por ejemplo, León XIII, en la Rerum Novarum de 1891, la primera gran encíclica social, establece el principio de que libremente el obrero y el empresario pueden transar cualquier salario, pueden acordar cualquier salario desde el punto de vista estrictamente personal. Pero luego León XIII va a decir que hay algo antecedente a cualquier elección personal y que tiene primacía por sobre cualquier preferencia personal, que es el hecho de que el salario o los ingresos del obrero deben ser tales que permitan a un obrero vivir de modo frugal, ahorrativo, sencillo, con su familia y a la vez de forma digna. Entonces, ahí se establece un principio. Luego, ¿cómo se puede implementar ese principio? Hay distintos mecanismos. Un mecanismo sería el salario mínimo. Otro mecanismo puede ser una política de ingreso mínimo universal. Otro mecanismo puede ser más bien programas sociales con transferencias a las familias en concreto que estén en situación de particular necesidad. Otro mecanismo puede ser establecer un sistema de educación gratuita de muy alta calidad, de tal modo que los individuos tengan un nivel de cualificación y empleabilidad que por sí mismos ya puedan, en términos generales, obtener buenos salarios en el mercado laboral sin necesidad de que el Estado imponga algo. Entonces, todos estos principios, todas estas formas de aplicación son aplicación de un mismo principio. Lo que no se puede negar es el principio. Ahora, las diversas formas de aplicación se pueden discutir y habrá que analizar en cada contexto qué es mejor. Por ejemplo, entre los países nórdicos hay alguno, no recuerdo ahorita el nombre, creo que es Finlandia, pero tendría que verificarlo, en donde no hay salario mínimo. Pero ¿saben qué? En Finlandia, que es reconocido convencionalmente al menos como teniendo la mejor educación del mundo, el 98%, según las últimas estadísticas que revisaba, igual tendría que actualizar, pero no creo que haya cambiado demasiado, el 98% de la educación es pública. Entonces estamos hablando del país convencionalmente considerado con mejor calidad educativa del mundo, con 98% de educación pública. Entonces, claro, un ciudadano finlandés, cuando va al mercado laboral, ya tiene unas cualificaciones excelentes y, por lo tanto, cuando trance libremente un sueldo con algún empresario, ese sueldo muy probablemente será suficiente para que viva bien. Pero no se ha dejado esto al mero libre mercado, porque si bien hay cierta flexibilidad o importante flexibilidad laboral en la determinación del salario, y ahí el Estado no se mete mucho, donde el Estado sí se metió es en ofrecer educación pública de calidad. Entonces ahí tenemos un tipo de mecanismo. Ahora, pensar que el Estado en América Latina pueda ofertar educación pública de calidad, ya eso es más discutible. Depende de qué país de América Latina estemos hablando y en general en América Latina esto es un poquito más difícil. Entonces en América Latina puede pensarse tal vez, al menos en el corto plazo,
en otras alternativas, ¿no? Como efectivamente leyes de salario mínimo o cuestiones como, no creo para nada que sea eficiente un ingreso mínimo universal para todos, ¿ok? Es una opción factible, pero no creo que sea la más eficiente, sino mejores programas focalizados. Y dentro de los programas sociales de ayuda a las personas pobres en situación de necesidad, yo abogo más por las transferencias condicionadas. Me explico. Una transferencia social incondicionada es cuando tú simplemente le das dinero a la persona que está en situación de necesidad. El Estado simplemente dando dinero o bolsas de bienes. En cambio, una transferencia condicionada es donde le dices, yo te doy esto, pero a cambio tú debes cumplir estas condiciones. Entonces se genera una corresponsabilidad, una responsabilidad del pobre, no como un agente pasivo que simplemente es pobre, sino como una persona con dignidad que puede, como persona adulta, para el caso de adultos, cumplir ciertas responsabilidades. Con mucho más detalle, si se quiere ver la propuesta específica sobre eso, está la conferencia titulada El dilema en los programas sociales en mi canal de YouTube. Y todo esto es simplemente con respecto a una cuestión, pero habría múltiples otras cuestiones de las cuales se podría hablar. Para cerrar con la respuesta, les refiero el video El liberalismo es pecado. Es una conferencia que di junto con mi amigo Daniel Marín. En la tercera parte de la conferencia damos propuestas de cómo sería en la práctica una economía siguiendo los principios católicos. Aquí a la justa se puede dar unas pinceladas sobre la aplicación de un solo principio. Una última pregunta. ¿Tú estarías de acuerdo con un precio por hora, pagar por hora un precio mínimo de sueldo por hora, cosa de que las personas tengan esa opción, que es lo que yo creo que podría generar mejores recursos en gente que preste el servicio, pero por hora? Habría que ver los sistemas de contratación laboral, o sea, las regulaciones que hay en torno a eso. Porque tiene sus ventajas y sus desventajas. Una ventaja es que, claro, un sistema de salario mínimo por hora da más flexibilidad a las empresas para establecer distintos tipos de contratos. Eso sí. Pero lo que Y habría que también a las considerar personas. es y flexibilidad a las personas, ¿no? Pero habría que verificar que el total de horas que se pueda razonablemente trabajar cubra más o menos el estándar de lo que se necesitaría para vivir en un mínimo digno, ¿no? Mínimamente de forma digna. Y aquí hay que considerar también Pero, ciertas cuestiones de incentivos, porque las empresas tal vez podrían sistemáticamente subdividir muchas tareas y en lugar de contratar a la gente para puestos más adecuados, con cierta estabilidad laboral, hacer proliferar sistemáticamente de forma mayoritaria esquemas de contratación muy precarios por horas. Entonces, yo puedo estar de acuerdo con una cuestión de salario mínimo asociado a la hora, dependiendo del tipo de legislación en torno que regule eso. O sea, eso de por sí mismo puede ir bien, pero también tiene peligros. o sea, yo digo que sea opcional, que cada uno pacte opcionalmente o las 8 horas de trabajo laborales o prestar servicio por hora, pero eso que quede en una correspondencia entre lo que es, llamémosle, el empleador y el empleado, y cada uno vea según los beneficios, ¿me conviene trabajar por hora o no me conviene? Y la empresa también vea lo mismo, o sea, ¿me conviene contratar por hora o contratar las 8 horas? Eso es lo que yo estoy planteando. Claro, entonces, como digo, lo que habría que Y hacer ahí sería está la legislación y el marco jurídico que ampare esto, que dé esa flexibilidad, que no sea cerrado, porque cuando generalmente los sistemas económicos son cerrados artificialmente, generan un desequilibrio. pero también podría, o sea, una posibilidad es que se genere un desequilibrio en donde, en un contexto como el de América Latina, donde hay alta informalidad laboral, tercerización, subcontratación, explotación laboral, horas extra no pagadas, etcétera. O sea, también hay la posibilidad de que múltiples empresas en gran proporción simplemente porque les conviene estén dispuestos simplemente a ofrecer contratos temporales, precarios y por horas muy concretas, y la población, especialmente la población joven, tenga simplemente eso como opción. Entonces, por ejemplo, hoy en día, por la legislación laboral, un joven puede encontrar ciertas barreras para llegar a ser contratado, eso sí, lo entiendo,
pero un joven que es contratado en una empresa formal ya cuenta con ciertas garantías. En cambio, si las únicas opciones disponibles, o al menos el 90, 80 o 70% de las opciones disponibles realistamente para alguien, es todo un conjunto de trabajos por horas pequeñas en que tenga que sumar múltiples trabajos en distintas empresas, ahí también se puede complicar la cosa. Pensemos, por ejemplo, el problema del tráfico en América Latina. Una persona probablemente en ese esquema tendría que aceptar libremente 3 trabajos en distintos lugares. En lo que se traslada y tiene que levantar temprano, la vida podría ser un infierno también. O sea, lo que digo es que la idea en sí misma es interesante porque tiene la gran ventaja de la flexibilidad. Y eso está muy bueno. Pero como digo, va a depender de qué marco jurídico le pongamos y también con un estudio técnico que veamos cuáles son las consecuencias previstas o imprevistas que podrían darse, ¿no? Gracias, Claro. muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo una pregunta. Uh-huh. Viendo la situación actual de España, de mi país, que económicamente pues no es muy positiva, quería saber qué opinión y qué es lo que usted propondría para poder aumentar la economía de España, según su opinión. Pero antes de todo, le quiero dar las gracias por esta conferencia. He aprendido bastantes cosas y doy gracias a Dios por haber podido estar en esta conferencia. Gracias. Bien. La verdad, en los últimos años no le he hecho mucho seguimiento a la economía española, así que si te diera una opinión sobre algo tan específico como políticas económicas para España, no tendría suficiente base. O sea, para mí algo clave como economista es que la economía es un asunto práctico, es un asunto pragmático. Yo no someto a la economía los dogmatismos de austriacos o marxistas. Dogmatismo austriaco, de los liberales austriacos, es que no importa qué país le hables, ellos siempre van a decir que conviene desregular, que el Estado se disminuya, que se bajen los impuestos, que haya menos gasto público, que se permita más libre mercado, desregulación, privatización, liberalización. Entonces, no importa qué país le hables, ellos siempre te van a responder con eso. A su vez, un marxista te va a decir, no, la estructura intrínseca del capitalismo es explotador y en consecuencia la solución es que tomando conciencia de clases se organicen políticamente la gran masa de trabajadores y derroquen a este Estado capitalista explotador generando un partido proletario que sea el que se encargue eventualmente de administrar esto. Entonces, no importa de qué país del mundo le hables a un liberal austriaco o a un marxista, si algo en parecido tienen los liberales y marxistas es que no le importa qué país del mundo, ellos ya tienen su receta automática de lo que hay que hacer. En cambio, quienes nos tomamos la economía del desarrollo de modo serio y no con dogmatismos, porque la economía no es un fenómeno de definición religiosa. O sea, si vamos a tener dogmas, que tengamos dogmas donde deba ser, no sé, la divinidad de Cristo, cierto título para la Virgen María, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, qué sé yo. Pero tener dogmas sobre un asunto empírico cambiante y voluble, como es la economía de los países, es absurdo. Entonces, yo agradezco tu pregunta porque me permite hacer notar esto y creo que es muy importante, que si queremos dar un juicio sobre lo que conviene a un país, hay que conocer específicamente la situación de ese país. Yo en el año 2014-2015 hice una maestría en la Universidad Complutense de Madrid y durante esa época sí le hice más seguimiento a la economía española, ¿ya? En mi canal de YouTube puedes encontrar una conferencia titulada La crisis en la zona euro. Y ahí yo hago un análisis de la correlación de fuerzas entre España y Alemania en torno a la gestión de la política monetaria y el problema del desempleo y la composición productiva en términos de industrias y exportaciones y todo ello. Y en esa conferencia doy un análisis de la economía en el marco de la Unión Europea, con énfasis, como digo, en la situación de España y Alemania. Entonces, yo podría referirte a esa conferencia mía como un espacio en el cual yo he hablado de la economía española teniendo conocimiento empírico en ese momento. Pero para el momento presente yo pues requeriría revisar algunas fuentes. Me parece que es mucho más valioso dar esta respuesta
que haga entender que no podemos tener recetas automáticas, sino que lo que nosotros debemos tener es un marco mental amplio que interactúe con los hechos, que interactúe con las condiciones específicas de cada país. De acuerdo. Y ya que ha dicho lo de su canal de YouTube, podría ponerlo se podría poner en el chat el nombre del canal, es que no sé cómo se llama. Sí, aunque simplemente lo ubicas con mi nombre, es muy sencillo. En YouTube pones Dante Urbina y ya está, y sale mi Vale. canal, Dante A. Urbina. Pues muchas gracias y gracias por su respuesta y su tiempo. Listo. Dante, Ujú. ¿me escucha? Sí, sí, sí. Tú señalaste que el Papa Juan Pablo II había de alguna manera condenado el liberalismo económico. Ahora, ¿qué se puede ver en el actual Papa Francisco, en Benedicto XVI y también en el Papa Pablo VI e incluso en el Vaticano II, en el concilio? ¿Hay alguna condena del liberalismo económico en el magisterio de estos santos padres? Muchísimas gracias por la pregunta. Deme un segundito porque quiero responderle con la documentación. A ver, acá. Creo que es esto. Ya. A ver, rápidamente. Pablo VI. A ver. Acá tengo un ratito. Voy a abrir también este de acá. Ya. Listo. Vamos a ver un poco qué es lo que han dicho otros papas. Digamos, Juan XXIII, ¿no? El papa que abrió el Concilio Vaticano II. En su encíclica Pacem Terris en 1963, o sea, en medio del desarrollo del Vaticano II, numeral 18, dice: es claro que la misma naturaleza ha conferido al hombre el derecho, no solo a la libre iniciativa en el campo económico, sino también al trabajo. Uy, esto sería aberración para los liberales. Para ellos no existe el derecho al trabajo, simplemente existe el derecho a la posibilidad de trabajar, pero no al trabajo mismo. Y tal vez algún liberal como Zanotti pretende interpretar este texto, dice, bueno, esto se puede interpretar simplemente diciendo que se puede usar la libre iniciativa para procurar el trabajo, pero no es la forma en que lo formula Juan XXIII, porque dice, no solo a la libre iniciativa en el campo económico, sino también al trabajo. O sea, Juan XXIII, al que estoy leyendo ahorita Juan XXIII, implica aquí que el derecho al trabajo es un algo adicional al mero hecho de la libre iniciativa. En cambio, los liberales austriacos dirían, no, basta la libre iniciativa y con eso que se organice todo, ¿no? En cuanto a Pablo VI no pensaba en una economía de pura cooperación interesada y no con caridad, como la que señalaba Ludwig von Mises en la cita que leí hace un rato. Más bien Pablo VI, en la audiencia general del 31 de diciembre de 1975, dice: ¿soñamos quizá cuando hablamos de civilización del amor? No, no soñamos. Los ideales, si son auténticos, si son humanos, no son sueños, son deberes. De hecho, he escuchado conferencias en que Gabriel Zanotti ha hablado pues, de forma desdeñosa respecto del ideal de Pablo VI sobre la civilización del amor. Bueno, en mi caso propugnaría ese ideal. No es fácil conseguir ese ideal, yo nunca he dicho que sea fácil, pero de que es el ideal y hay que luchar por ello. Si fuéramos solo a luchar por ideales fáciles, entonces nos quedaríamos en la lógica del mundo y de qué serviría ser cristianos. En cuanto a Juan Pablo II, no veo necesidad de hacer citas porque Juan Pablo II es uno de los que más explícitamente ha abundado sobre esto y yo lo he citado bastante. En cuanto a Benedicto XVI, hay algunos que pretenden hacer parecer a Benedicto XVI como que él hubiera sido, pues, un liberal económico. No, en Deus Caritas es, 2005, numeral 30, dice Benedicto: ahora se puede contar con innumerables medios para prestar ayuda humanitaria. Los organismos del Estado y las asociaciones humanitarias favorecen iniciativas orientadas a este fin. De este modo, la solidaridad expresada por la sociedad civil supera de manera notable a la realizada por las personas individualmente. Entonces vemos aquí a Benedicto XVI hablando no meramente en términos de, bueno, cada uno individualmente si quiere que sea caritativo con su dinero, sino habla de una valoración de acciones colectivas de solidaridad a este respecto.
Pero complementariamente a eso, dice algo que le pondría los pelos de punta a los que pretenden que Benedicto XVI habría estado de acuerdo con un capitalismo liberal. En su encíclica Caritas in Veritate 2009, numeral 42, dice: el proceso de globalización ofrece la posibilidad de una gran redistribución de la riqueza mundial. Entonces, ahí los pelos de punta de los católicos liberales. En cuanto a Francisco, pues vamos, en su encíclica Fratelli Tutti 2020, lo que encontramos es unas propuestas que se alejan mucho de lo que sería un marco de liberalismo económico. Ahora bien, hay que distinguir en la encíclica Fratelli Tutti de un conjunto de cuestiones. Primero, una cosa es lo que la encíclica dice y otra cosa es lo que te dicen que dice la encíclica. Por ejemplo, una amiga mía que estaba en proceso de conversión al catolicismo, hoy en día felizmente ya es católica, pues me consultó sobre esta encíclica de Francisco. Dice, no, es que ahí el Papa está planteando que haya un gobierno mundial. Y yo le dije, ya, el texto de la encíclica está en la página web del Vaticano, le pones control F y busca gobierno mundial. Y luego me insistió y buscamos frases parecidas a gobierno mundial, utilizamos un montón de versiones y no había tal cosa en la encíclica. Entonces, mucho ojo con eso, porque el Papa Francisco publicó la encíclica Fratelli Tutti, que para nada es una encíclica liberal, algunos hasta la tildan de comunista y todo eso. Y si bien el Papa Francisco puede ser muy particular en sus opiniones personales, en los documentos que lanza suele ser un poco más mesurado, aunque también hay aspectos de opinión de él que son simplemente juicios prudenciales sobre cuestión concreta y no definición de doctrina, ni siquiera de magisterio social, sino simplemente opinión de situaciones históricas presentes. Pero salió publicada la encíclica Fratelli Tutti y el mismo día o al día siguiente, medio mundo en Facebook y en Twitter eran expertos en la encíclica Fratelli Tutti. O sea, ediciones de esta encíclica tienen como 70 o 100 páginas y hay gente que no tiene capacidad de leer más allá de un Twitter o ver un video más largo que un TikTok, pero ya eran expertos todos ellos en la encíclica Fratelli Tutti y decían 10.000 cosas sobre la misma, sobre todo en clave crítica. Entonces, lo que yo apuntaría también es que si se va a hablar sobre el tema, se lea de lo que se está hablando, ¿no? ¿Sí hay más preguntas? Si hay alguna otra pregunta más, pareciera ser que no. Yo quisiera hacer una última. Sí, Dale, dale. yo tengo, pero también alguien que se llama Baruch Moura tiene la mano levantada. Sí. Por favor, Barú. Hola. Hola. ¿Qué tal? Te escuchamos. Soy Baruch Moura de Paraguay. Soy un gusto, Dante. Y Cristian, gracias por organizar esta conferencia. La última vez en contra del liberalismo en Facebook, Dante estaba refutando el nuevo gran argumento de los liberales católicos fusionistas. Y me conecté un poco tarde y no pude dejar mi pregunta relacionada a un aspecto muy relevante y criticado en círculos influenciados por la escuela austriaca, que es el voluntarismo. Muchos ANCAPs, coloquialmente, hacen énfasis en la coacción y en la coerción. Por ejemplo, si algo es coercitivo, dígase una ley o un arbitraje o una organización, simplemente, eso automáticamente les licencia a determinar que ese algo está mal y que la única forma correcta y por ende moral de que se hagan las cosas es por medio del voluntarismo, voluntariamente. Con respecto al voluntarismo, ¿cómo combatir argumentaciones voluntaristas, preferentemente basadas en las enseñanzas de la Escuela de Salamanca? Y si existe alguna condena formal por parte de la Iglesia en este aspecto. El voluntarismo es parte del liberalismo filosófico.
O sea, ahorita en esta conferencia hemos hablado más de liberalismo económico, pero lo que está detrás de eso en última instancia, en mayor o menor grado, es un liberalismo filosófico. Y el liberalismo filosófico está condenado fuertemente en el sílabus de Pío IX. Ahí tenemos un documento magisterial fuerte cuestionando estas cuestiones voluntaristas de que se le da primacía y centralidad a la voluntad y que algo es bueno si el individuo libremente así lo cree o así lo quiere o así lo elige o lo que sea. Eso en términos magisteriales. Luego, en términos filosóficos, una forma de poner contra las cuerdas a un voluntarista es preguntarle por qué el ser humano tiene voluntad. La voluntad no puede entenderse como el fundamento de las cosas porque la voluntad misma para existir requiere un fundamento. Entonces, el voluntarista puede darte una respuesta, por ejemplo, que la voluntad en el hombre surgió de la nada, lo cual es una estupidez. Así que no funciona. Otra opción que te puede decirte si es materialista es que el hombre no tiene libre albedrío. Entonces, si el hombre no tiene libre albedrío, ¿para qué rayos eres voluntarista? ¿No? Entonces cae en el absurdo. Luego, un materialista ateo emergentista te puede decir, no, la voluntad es una propiedad emergente de la materia, que ha surgido en el devenir biológico del hombre. Bueno, entonces explica, presiónalo para que te explique en específico cuál es el mecanismo físico a partir del cual la mera biología material, corpórea, da lugar a una instancia metafísica como una voluntad libre. Y presiónalo con eso y lo vas a tener contra las cuerdas y listo. Y si se va a dar una respuesta teísta, pues la respuesta teísta es que tenemos voluntad porque Dios nos ha creado de modo tal que nos dota de voluntad. Pero entonces le puedes preguntar, ya, y si Dios nos ha dado la voluntad, ¿para qué nos ha dado la voluntad Dios? Y como dice San Agustín en su obra sobre el libre albedrío, no se crea que Dios nos ha dado la voluntad para pecar. Le preguntarías, ¿el hecho de que Dios nos dé la voluntad es por un asunto neutro? O sea, Dios simplemente nos dio la voluntad para una cuestión neutra y que nosotros decíamos a dónde lo orientamos. Y el punto es que en una cosmovisión teísta, Dios actúa conforme a su naturaleza y Dios mismo es el bien. En consecuencia, al darnos voluntad y actuando conforme a su naturaleza, el propósito es que vivamos virtuosamente, vivamos en el bien. Pero para eso tenemos que vivir de forma voluntaria y libre, porque el acto virtuoso en seres contingentes como nosotros tiene la particularidad de que es virtuoso en tanto habiéndose podido elegir el mal, aún así se elige el bien. Pensemos, por ejemplo, en la fidelidad matrimonial. Pudiendo uno ser infiel, no lo hace, ahí hay virtud, ciertamente, y podrían ponerse ejemplos con otras cosas, ¿no? Entonces, cuando discutimos el fundamento de la voluntad, ahí ponemos contra las cuerdas a los voluntaristas. Finalmente, en cuanto a la escuela de Salamanca, pues sobre todo Luis de Molina y Francisco de Vitoria han hecho discusiones sobre el libre albedrío. El gran Francisco Suárez es el que tiene las mejores discusiones sobre la cuestión del libre albedrío dentro de los teóricos de la escuela de Salamanca. Y ellos no ven al libre albedrío como una mera licencia para hacer mi proyecto de vida mientras el gobierno no me coaccione, no. Ellos ven a la libertad como orientada hacia el bien y ven al acto malo o vicioso como un defecto en la operación de la voluntad. No como una operación libre comparable a la operación libre buena, sino ven a la operación libre mala como un defecto de la operación libre que debería estar dirigida metafísicamente hacia el bien. Y eso sería un conjunto de respuestas filosóficas y teológicas al voluntarismo. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Arturo. Arturo, ¿tú querías hacer una pregunta? Sí, Arturo. Estoy silenciado. Sí. Yo quería comentar una cosa sobre el tema del sueldo, que hay una fórmula, y es interesante, que se trata de, tiene raíz corporativa, se trata de establecer un sueldo escalonado por empresas, según el tamaño de empresa y utilidad de empresas, y requiere participación de los trabajadores en las utilidades y una organización sindical o corporativa más o menos importante. No un sueldo mínimo, pero sí como unas pautas legales sobre las cuales los gremios y organizaciones establezcan su propia regulación. Yo me inclino por esa fórmula, porque un sueldo mínimo universal puede ser bastante injusto, ya que no es lo mismo en Chile para una gran empresa como Jumbo,
pagar un sueldo, en este caso como de 300 y tantos mil pesos, no sé la moneda peruana, así yo hablo en peso chileno, pero con eso se vive bastante mal. Que para una empresa pequeña que tiene 4 trabajadores, esa cifra la puede llevar a serios problemas. Lo que me van a objetar es la misma idea liberal de igualdad ante la ley, pero eso es cuestionable desde las mismas bases antropológicas y filosóficas del liberalismo, porque la igualdad ante la ley no es lo mismo que la equidad ante la ley. Eso quería acotar. Y otra cosa, no sé si iba a comentar algo. No, continúo y luego comento, nomás que Ya. me pareció como tu frase. Sigue. Sí, otra cosa, yo he estado desde el derecho realizando investigaciones jurídicas sobre temas como el precio justo, la usura, la lesión en la compraventa, en la escolástica, todos esos temas. Bueno, y el próximo año va a salir una investigación mía sobre los gremios y las corporaciones medievales. Un tema muy interesante, muy abandonado, muy poco estudiado, en la revista de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Sé que tu ámbito es la economía, yo de economía sé más bien los principios filosóficos, pero en cuanto a economía dura no sé nada, no entiendo nada, no soy matemático, pero me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la trayectoria de la filosofía y la teología escolástica en estos temas. No sé si te interesaría estudiar alguno de estos papers o revisarlos para... tengo citas del libro, por ejemplo, del profesor Daniel Marín. Tengo ese libro, lo estudié bastante sobre la escuela austríaca y el liberalismo y la doctrina católica. Pero a lo que voy es que sería muy interesante tomar contacto para comentar estos temas y pasarnos fuentes y bibliografía, porque yo estoy siempre investigando estos temas, aunque desde una perspectiva jurídica. Voy a aprovechar, voy a ver si se puede sacar todo esto. ¿Tú ya tienes definido alguna revista ya a la que vayas a enviar esto o tienes algún requisito? No, lo que pasa es que ya tengo artículos publicados. Ya. Tengo artículos publicados sobre estos temas. Ahora también me hablas de unos trabajos en proyecto que tienes, ¿no? A ver, el trabajo sobre los gremios va a salir el próximo año en la revista de la UCA Argentina, de Derecho. Mis trabajos sobre el precio justo y la escolástica salieron en revistas chilenas, pero tengo otros proyectos a futuro sobre estos temas, por ejemplo la usura, investigar un poco más sobre el concepto. ¿Cómo? ¿Tú tienes, disculpa, ¿tú tienes contacto con Cristian Davis Castro? Claro. Ya, perfecto. Mira, vamos a hacer lo siguiente, que te pase mi número telefónico, bueno, acá lo menciono en la conferencia, pero tengo que sacar provecho, te cuento. Yo estoy como editor en jefe desde este año de la revista que está lanzando la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima. Excelente. ¿Quién sabe? Eventualmente podríamos conversar para que puedas hacer un envío de ese tema. Me interesaría mucho tener, por ejemplo, algún documento académico que trate esa cuestión relevante y que al mismo tiempo se olvidada, ¿no? Entonces, si veo esta oportunidad tan buena en esta conferencia, lo podemos seguir coordinando por ahí. Entonces, el que te dé mi número, me escribes y vamos conversando, ¿no? Yo lo que he hecho, trato desde el derecho de aportar a esto que algunos llaman combate cultural sobre este tema, porque considero que es muy importante hacer una reflexión jurídica filosófica seria sobre los fundamentos errados de la economía actual. Y en Chile, lamentablemente, dentro del mundo en que me muevo, lo que más predomina es el fusionismo, y eso es muy nefasto. Y eso no se entiende en estos temas. Entonces, por eso te sigo hace tiempo en YouTube, me parece un canal brillante. Así que estamos en contacto. Perfecto, estamos en contacto. Tal vez puede salir algo interesante ahí. Sí. Simplemente para hacer algunos comentarios sobre el sistema de cómo organizar esto de los sueldos que tú decías. Precisamente, cuando yo te escuchaba, en mi mente pensaba en el corporativismo. Esa es la idea. Hay determinadas formas de corporativismo que reflejan bastante bien o
pueden reflejar bastante bien los principios y la doctrina social de la Iglesia. Y cuando después mencionas el tema de los gremios y todo eso, veo que están conectados con el asunto que lamentablemente se olvidaba. Así que... Es que de hecho me costó mucho encontrar fuentes. Exacto. Y lo que más encontré eran fuentes que criticaban los gremios, que los atacaban. Bien, entonces me encantaría poder contar con tal vez algún producto de investigación tuyo como un artículo. Ya coordinaremos, ¿no? Y me encantó tu frase de equidad ante la ley. Porque, Exacto. por ejemplo, mi hijita María Victoria, mi bebita, no puede estar en una situación de igualdad ante la ley conmigo. O sea, el niño y el adolescente, por ejemplo, debe estar en una situación preferencial respecto, por ejemplo, al mero adulto, por un principio de equidad, de justicia. Así que eso está interesante. Sí, y el concepto de igualdad ante la ley tiene problemas, pero no se ha reflexionado mucho de eso, pero por ejemplo, en nombre de la igualdad ante la ley, en España, con la Constitución de Cádiz, se suprimieron todos los fueros y las libertades regionales y territoriales de la antigua España, y se centralizó todo en el Estado. Eso es un error, porque crea un despotismo estatal monstruoso que llaman libertad, porque eso es la Revolución Francesa. Sí, terrible. Listo, seguiremos conversando entonces. Muchas gracias. Bueno, dos cositas para los que quieran recibir esta grabación de la excelente charla magistral, de la conferencia magistral. Les envié en el chat, me pueden enviar su correo a centroculturalciudadcatólica@gmail.com. Ahí les pongo en el chat centroculturalciudadcatólica@gmail.com y les voy a subir el enlace en YouTube de esta conferencia, también a ti, Dante, te lo voy a enviar para que la tengan bien, todos los que quieran tener esta conferencia. Y finalmente, Dante, una sola pregunta, quizás como para ahondar en un pequeño tema nomás, que creo yo que es un tema fundamental. ¿Qué importancia tiene la reciprocidad en los cambios en justamente la escuela de Salamanca en relación con la escuela Uchaco o de libre mercado? La reciprocidad en los cambios. Muy buen punto, pone el dedo sobre la llaga, la cuestión de la teoría del valor. Sí. Aristóteles establece precisamente un principio de la reciprocidad de los cambios, es decir, de que debe haber cierta equidad o cierta conmensurabilidad entre lo que se intercambia, ¿no?, por las partes que realizan una transacción. En cambio, para la escuela austríaca este es simplemente un asunto de valor subjetivo. Entonces, no importa la equidad de las cosas en sí mismas, sino lo que importa es simplemente la valoración subjetiva. Entonces, si yo me estoy muriendo de sed y puedo pagar $10,000 por una botella de agua en un cierto momento, y libremente yo lo puedo pagar y veo que me conviene pagarlo y otro libremente me lo vende, pues ya está, de acuerdo a la escuela austríaca, punto, ¿no? Pero ahí se estaría rompiendo un principio de equidad, aunque el acuerdo sea libre, las condiciones bajo las cuales se ha dado introducen cierto vicio, y al mismo tiempo no hay conmensurabilidad, pues, razonable entre la objetividad de la botella y, por ejemplo, el monto estrambótico de dinero que había dicho. Para un austríaco, en principio, no tendría por qué haber problemas. En cambio, los autores de la escuela de Salamanca sí, pues, saltarían diciendo, oye, ¿cómo es posible esto? Y autores como Luis de Molina o Francisco Vitoria dirían que es ilegítimo, no meramente desde un punto de vista moral o religioso, sino también jurídico, el que haya comerciantes que se aprovechen de tal tipo de situación. En cambio, los economistas neoclásicos le llamarán simplemente oferta y demanda, y los austriacos le llamarán libre mercado. Bien. Quería hacer solamente un alcance interesante que quizás no lo conozcas, Dante. En Chile existe a mi juicio, esto es una opinión mía, existe la ley orgánica de expropiación. Cuando en Chile se quiere expropiar algún bien raíz, hay un procedimiento. Y dentro de ese procedimiento hay una comisión de hombres buenos que determina o fija el precio justo que se debe pagar sobre el bien raíz.
¿podríamos sostener de alguna manera que esa comisión de hombres buenos que busca un precio justo en el valor que se le fija al bien raíz, podría tener un sustento en la Escuela de Salamanca, en la teoría del precio justo? Por supuesto que sí. De hecho, hace como mes y medio di una conferencia sobre el pensamiento económico de Santo Tomás de Aquino. Y una cuestión que profundizando encontré es que básicamente podría entenderse el precio justo como el precio que acuerdan personas justas. Perfecto. Es decir, hay un conjunto de consideraciones de justicia que ponderarán mejor los individuos justos. Y por justo no es simplemente el bien intencionado, sino el bien intencionado y sabio, porque se requiere conocimiento técnico, pero al mismo tiempo consideraciones morales, ¿no? Y la Escuela de Salamanca recoge este aspecto del esquema atomista. Sí, de hecho, esa comisión está formada por peritos especialistas en determinar el valor de un bien raíz. Así que no son cualquier persona, son gente especializada. Quería hacer una última pregunta, parece, Carmen Gloria. Carmen Gloria quería hacer una pregunta. Sí, hola, buenas noches a todos. Gracias, Dante. Mira, quería hacerte una pregunta, ya que lo que pasa es que son temas que a mí me dan vuelta mucho este último tiempo, ya que tú has estado estudiando la economía desde una perspectiva católica y todo eso. ¿Qué opinas tú del Bitcoin? Si tienes algún conocimiento de eso y de las nuevas economías disruptivas, supuestamente como así se llaman, que están naciendo ahora, producto de la cuarta revolución industrial. ¿Qué posibilidad de economía católica, por así decir, se puede dar en ese contexto que se nos viene? Interesante. Y el punto, sobre todo el Bitcoin, va en relación justamente a lo que ustedes hablaban recién del precio justo. Excelente. Y entiendo que el Bitcoin va en esa perspectiva casi de un algoritmo perfecto. Perfecto. Bien, puede proceder a responder. Si podría pasar el audio, sería óptimo. Si no haya Sí, ruido. disculpe, lo que pasa es que estoy acá en la calle, disculpa un poco. También hay otro audio un poquito que está... Sí, por favor, a ver si cierran los audios para que no se entorpezca el audio de la respuesta. Bien, tenemos lo siguiente. Miren, con respecto a la cuestión del Bitcoin y con respecto a la economía disruptiva y la cuarta revolución industrial, hablar sobre eso de nuevo llevaría a otra conferencia. Sería un tema entero el del Bitcoin, un tema entero lo de la economía disruptiva, así que se entenderá que simplemente daré ciertos pincelazos. Lo hacemos con la cuestión del Bitcoin. La gente, ¿por qué está interesada en particular en el Bitcoin? Cuando me justifican el valor del Bitcoin, no me dicen el Bitcoin es valioso por tales características, que sean tales que sean intrínsecas al Bitcoin. No. Cuando la gente argumenta el valor del Bitcoin, dice, mira cómo su cotización ha pasado de tantos dólares a tantos dólares. Entonces, a final de cuentas, todo este discurso sobre la moneda virtual termina trasladándose en términos de la cantidad de dólares que se pueden asociar a tal o cual cantidad de dinero virtual. Entonces termina, de todas maneras, habiendo la referencia a lo físico o a las instancias de dinero formal. Esto es importante porque cuando se invita a alguien a invertir a Bitcoin, el tema es qué tipo de inversión se está haciendo, qué tipo de valor se está generando. Juan Pablo II, en la encíclica Centesimus Annus, refiere, numeral 36, si mal no recuerdo, que las decisiones que tomamos de consumo o de inversión deben ser evaluadas a la luz moral, en términos del valor que generan para los individuos y para la sociedad, en términos de una vida más rica y más valiosa, y rica en un sentido amplio del término, no materialista. Entonces, invertir en Bitcoin, la pregunta es ¿por qué la gente invierte en Bitcoin? ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales se invierte en Bitcoin? Es algo que tenemos que preguntarnos. Si es meramente obtener una rentabilidad especulativa, pues no es que sea sencillo hacer automáticamente una defensa de ello, ¿no? El Bitcoin tiene la tecnología blockchain que permite un
muy alto grado, un fuerte grado de privacidad en las transacciones. Eso tiene ciertamente ventajas, pero también hay desventajas y riesgos. Hay múltiples transacciones que pues no son nada bonitas, por decirlo suavemente, y que se realizan con Bitcoin en las zonas bajas del Internet, por decirlo así. Entonces, esa tecnología blockchain del algoritmo perfecto que permite esa privacidad, bueno, también permite perfectamente la privacidad de algunos actos que no son tan bonitos o algunas transacciones que no son tan bonitas. Y lo digo con términos muy eufemísticos. Ojo, esto no significa sistemáticamente que yo esté en contra de las monedas virtuales o algo por el estilo, pero algo que sí tengo claro es que instancias de dinero virtual, sean generadas por agentes privados o controladas por el gobierno, tienen riesgos y no deben perderse de vista. Pensemos eventualmente en que surja un sistema en que el 100% del dinero sea virtual y el 100% del dinero sea controlado por el gobierno. Eso tendría unos peligros gigantescos. Pero no por eso nos vayamos al extremo. Pensemos un sistema en donde no hay ninguna regulación del gobierno y los individuos tienen su propia moneda en que hacen transacciones con absoluta privacidad con una tecnología tipo blockchain. Y no hay restricciones ni regulaciones. Eso también puede implicar múltiples problemas. Entonces, más que respuestas sobre el Bitcoin, aquí lo que yo vengo a plantear son preguntas y preguntas que debemos hacernos. En cuanto a la cuestión disruptiva y de la cuarta revolución industrial, pues ahí va a haber un papel muy interesante de la bioética, o una falta de papel. Espero que sea un papel y no una falta de papel. En el sentido de que la cuarta revolución industrial se asocia a la biotecnología. Eventualmente se va a llegar a la manipulación genética en instancias como las que plantea el transhumanismo, la propia genética humana. Eventualmente, según preguntaba, no un fanático religioso, sino el escritor de sociología y futurista científico estadounidense Alvin Toffler, en su famoso libro La Tercera Ola, él se preguntaba, ¿es lícito fabricar seres humanos especialmente condicionados para realizar trabajos que nos resultan penosos? Por ejemplo, no es un trabajo muy sencillo el hecho de ser del personal que recoge la basura en la ciudad. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos seres humanos genéticamente modificados, por ejemplo, para que el olor les parezca bien o no les afecte. Creamos seres humanos genéticamente modificados para que sean el doble inteligentes. Y eso no va a ser gratis. Entonces, los que van a ser el doble inteligentes son aquellos que van a poder pagar un refinamiento genético para sí mismos o para sus hijos. Y entonces se va a crear una especie de superhumanos, lo cual significa que los que no tengamos la capacidad monetaria de pagar eso, nos vamos a convertir en subhumanos o humanos de segunda categoría. Entonces hay peligros, eventualmente, en lo que podría hacerse con la biotecnología. Y en consecuencia requerimos de una orientación moral, requerimos de la bioética, en lo cual siempre ha puesto énfasis la fe católica. Un énfasis que es como una voz que grita en el desierto y que la gente no le hace caso. No, ahí se queda la voz gritando en el desierto, pero nuestra labor es seguir gritando sobre estos peligros. Con esto creo que estaremos. Sí, Cristian. Te escuchamos, tu audio. Sí, te escuchamos. Tu audio, Cristian. Sí, perdón. Ahí sí. Perdón, es que tenía apagado el micrófono. Bueno, queríamos agradecerte la extraordinaria conferencia magistral. Creo que hemos escuchado preguntas muy interesantes, novedosas, y en algo hemos aportado a que la gente conozca los principios, los elementos básicos de la Escuela Salamanca. Haberte conocido a ti, que has tenido la deferencia de venirnos a explicar un tema poco conocido, al menos en Chile, y bueno, dejar abierto la posibilidad de comenzar de ahora en adelante una vinculación, relación con los profesores, conocer tus videos, tus enlaces, tu página, y por supuesto el extraordinario libro que yo por supuesto lo encargué, todavía no me ha llegado, pero me está por llegar, Economía para herejes, ¿no es cierto?, que analiza justamente en profundidad y con detalle los temas de la economía de libre mercado o escuela
escuela austriaca. Bien, queríamos entonces terminar la conferencia y agradecer. ¿Alguien quiere despedirse del profesor? Pues yo... bueno, yo solo quería dar las gracias por esta conferencia y por todo lo que he podido aprender, así que muchísimas gracias. Bien, Bueno, Germán, pues, si todos los que quieran, les recuerdo, todos los que quieran recibir la conferencia por internet, le puse ahí en el chat, me lo pueden enviar su correo electrónico a centroculturalciudadcatólica@gmail.com y ahí yo les envío el enlace por YouTube para esta conferencia. Bien, Dante, entonces quedamos ya conectados, te agradecemos y nos estaremos viendo en otra oportunidad, Dios mediante. Seguro. Hasta luego, Bien. gracias a todos por venir. Bien, pues, muy bien. Chao, chao. Chao. adiós.